Bueno, el primer método para crear luz volumétrica en Blender yo le llamo el método del Principlet Volume. Ya vamos a ver por qué. Tenemos que tener un modelo terminado, como en este caso, y una fuente de luz. Eso es muy importante. Acá yo tengo una luz de spot. Lo más recomendable es usar Area Light o Spotlight también, porque son las luces que tienen más variables a la hora de poder utilizarlas para la luz volumétrica. En este caso vemos que si entramos a la vista de render, la luz está muy suave. Vamos a subir esto a 90 y el poder vamos a darle, no sé, 10.000. Ahí tenemos el modelo. 10.000 es mucho, capaz que 5.000. A ver. Bueno, más o menos ahí. Recordemos que podemos usar los nodos para la iluminación. Es muy importante. Vamos al Shader Editor. Ahí ya están los nodos de la iluminación. Vemos que está en 5.000. El color es ahí. Si lo queremos amarillo, recordemos, agregamos un nodo de Black Body. Ahí está. Le cambiamos acá la temperatura del color de la luz. Ponemos 4100, 4500 para que sea un amarillo no muy fuerte. Puede ser 4500. Bueno, esta es nuestra escena. Para darle a esta iluminación volumen o volumetría, tenemos que crear un cubo. Vamos a ponernos aquí. Shift A. Un cubo. Lo escalamos hasta cubrir toda la escena. El tamaño del cubo es importante. Es decir, no puede ser un cubo así muy grande. Eso va a afectar la volumetría. El tamaño del cubo va a afectar la volumetría. Por ejemplo, cubrimos la escena de esa manera. Si nos molesta el cubo, podemos seleccionarlo. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle volumetría. Si nos molesta el cubo, vamos a Object Properties, acá en Viewport Display. Y en Display As le ponemos Wire y ya no está más. Ya no lo vemos más en el modo sólido. Acá sí lo tenemos. Si vamos a la vista de render, el cubo está cubriendo, digamos, la luz que entra. La está cubriendo, no la está dejando pasar. Entonces para eso vamos al cubo, que en este caso le llamamos volumetría. Seleccionamos el cubo y le damos un nuevo color. Vamos a iluminarlo, vamos a poner volumetría. Y lo primero que tenemos que hacer acá en el Shader Editor es borrar el Principlet BSDF, suprimir. Lo seleccionamos y le damos suprimir. Vamos a la vista de cámara, no vemos nada, está de noche, digamos. Y aquí agregamos un volume, un Principlet Volume. Vamos a poner acá Principlet Volume. Esto es lo que le va a dar la volumetría al cubo y es lo que va a dejar pasar la luz. Vemos que ponemos volume con volume. Vemos que ya ahí deja pasar la luz un poco. Tiene mucha densidad, por eso no lo vemos. Le tenemos que quitar densidad, por ejemplo, vamos a ponerle 0,1. Y ahí ya tenemos la luz nuevamente. Ahora esa luz puede ser como volumétrica. Es lo que tenemos que ver ahora. El density lo podemos subir a 0.2. A veces hay que darle valores de 0.02. Depende en la escena, ¿verdad? Vemos que ahí la anisotropía también traslada el grueso de la densidad hacia el final. Hacia el principio o hacia el final del haz de luz. Por eso lo podemos dejar en 0 para que quede como en el medio. Y la iluminación, vamos a abrir acá, la va a generar el tamaño del cubo que está operando allí y también el tipo de luz. Vemos que por eso usamos luces, decía que es lo más conveniente usar Spotlight o Area Light porque son las más, tienen buenas variables. Por ejemplo, el radio nos va a suavizar las sombras, ¿verdad? Tal vez ahí quedó mucho. Bueno, en este caso, esto no creo que vaya a influir demasiado. Bueno, ahí sí, está bueno.
Está bueno moverlo. Pero lo que más también va a influir es el tamaño del cubo y la iluminación como tal. Si nosotros movemos la iluminación, la luz va a también a ser como más volumétrica, digamos. Tal vez esto quedó demasiado. O menos volumétrica. Recordemos que también estamos en 5000, vamos a ponerle 7500 a la luz, más luz. Y vemos que ahí, vamos a ver. Hacemos un render y vemos que ya tenemos una luz volumétrica bastante respetable en el modelo. O sea, no es la misma iluminación que sin sin este recurso que usamos, que es en el shader editor, ¿verdad? Vamos al cubo, le ponemos un principal volume y ahí bueno, tenemos que las variables de la iluminación y del principal volume las modificamos. Vamos a venir ahora con un segundo método. Ya venimos. Bueno, el segundo método para agregar luz volumétrica en Blender, yo le llamo el de Noise Texture, que es en principio igual al anterior, es decir, vamos a vista de render. Acá tenemos un modelo ya terminado con iluminación. La iluminación está muy bajita, por eso no se ve, pero vamos aquí y le cambiamos las variables. Igual que la otra vez, le ponemos 90 aquí y como 7500 acá de strength. Recordemos que siempre podemos venir a los nodos en el shader editor. Vemos que están acá. Habíamos agregado un nodo de black body también. Esto es como un repaso, ¿no? Y bueno, simplemente le ponemos aquí 4500. Simplemente hacemos lo mismo en principio, que era, bueno, acá igual la iluminación podemos ajustarla bastante porque es un spotlight. Y el spotlight realmente tiene muy buenas variables que podemos, digamos, utilizar para modificar, sobre todo el radio, por ejemplo, para suavizar la sombra, hacerla más dura, más suave. Decíamos que más suave es mejor. También podemos, está como muy grande esta luz. Es mejor para estos casos concentrarla, ¿verdad? Concentrar el cono, ¿verdad? Hacerla más, acercarla un poco. Ahí va. Bueno, y el método en sí comienza igual que el anterior. Con Shift A agregamos un cubo. Ahí está el cubo. Lo escalamos con la tecla S. Todo se vuelve oscuro, por supuesto. El tamaño del cubo, como decíamos, tiene que ver con la volumetría. Lo ubicamos más o menos ahí, que cubra, ¿no? Tal vez así está muy grande, ahí va. No vemos nada porque el cubo está cubriendo ahí. Si el cubo nos molesta mucho, venimos acá y en View Pro Display cambiamos de Display as Texture a Wire. Bueno, pero más allá de eso, lo que tenemos que hacer es lo de siempre, lo que hicimos la vez pasada, asignarle al cubo un nuevo material. En este caso vamos a ponerle volumetría. Al cubo también le vamos a llamar volumetría. Y bueno, ahora vamos a borrar el Principled BSDF. Con Shift A vamos a agregar un Principled Volume. Nuevamente es lo mismo que hicimos la otra vez. Cuando conectamos con Volume, no se ve nada porque el Density está en 1. Le ponemos 0.1 y ahí ya tenemos una cierta volumetría. Lo que pasa es que esta volumetría es como muy aburrida. Entonces nosotros, este método que yo le llamo de Noise Texture, es que le vamos a agregar a este Principled Volume más nodos. En principio vamos a agregar un Noise Texture, precisamente. Vamos a buscar acá Noise Texture, fenómeno. Ahí está. Ahí está el Noise Texture al nuevo material del cubo. Este Noise Texture lo vamos a conectar con la densidad, que es este. Vemos que ahí ya
cambió, se oscureció, es decir, la densidad se la está dando el Noise Texture. Nosotros podemos hacer varias cosas, pero es mejor no tocar. Vemos que podemos escalar esto, pero es mejor no tocar esto todavía. El Noise Texture le vamos a agregar ahora, con Shift A, un Color Ramp. O sea, es igual que el anterior, lo ponemos entre medio y se conecta solo. Entonces, ahora, la densidad que antes la movíamos, ahora la podemos modificar acá, moviendo este control, sobre todo el del color negro. Vemos que ahí aparece la luz volumétrica, digamos. Y en este caso, está con una cierta, digamos, no es homogénea como en los otros casos. Vamos a ver cómo podemos darle, ver más esa homogeneidad. Al Noise Texture nosotros le vamos a agregar, si recordemos, con Control T, los nodos de mapeo. Y ahora sí nosotros podemos tocar estos nodos de mapeo para hacer que esa volumetría se vuelva heterogénea y no tan homogénea como en el caso anterior. También podemos cambiar acá a 4D y conviene, para que no sea tan acentuado, cambiar acá de Object a Vector. Ahí está. Entonces ahora nosotros podemos la escala modificarla. Vemos que ahí está en 7.2. Bueno, ponemos 7.2. Creo que es mucho. Vemos que ahí se va como 7.2. Tal vez sí. Ahí va. Eso le da una como una cuestión de polvo. Vamos a poner esto más blanco. Ahí va. También podemos cambiar eso. Y vemos que está muy chiquita. Vamos a ponerle menos. Acá vamos a ponerle, por ejemplo, 2. Ahí va. Y entonces, si ahora hacemos un render, vemos que ahí se ve como que está como con niebla, ¿no? Es una volumetría más interesante que la anterior porque le da ese toque de como nuboso a la volumetría, ¿no? Le da como que hay polvo. Entonces es más interesante, ¿verdad? Esta es un método que realmente es como el más interesante. Obviamente que el anterior y los que vamos a ver, este como que es el método más mejor para hacer. Acá está un poco exagerado, pero se ve mejor. Además nosotros podemos siempre, vamos a ver solo la escena. Además, perdón. Nosotros siempre podemos, creo que estoy, cambiar, digamos, bueno, esto vamos a dejarlo acá. Vamos aquí, a la escena. Nosotros podemos modificar muchas cosas, porque si esa niebla, como esa niebla no nos gusta, nosotros siempre podemos sacar un poco de, ¿verdad?, la densidad y podemos moverla. Vemos que ahí se mueve, por ejemplo. La podemos hacer más pequeña. O 2.5, por ejemplo. Y la podemos rotar también si no nos gusta. Es decir, si hacemos un render ahora en F12, también la vamos a ver de manera un poco distinta, pero siempre operando en la imagen. Y es muy interesante, la verdad. Es un método que es muy interesante. Debe ser el más completo de todos. Vamos a ver ahora otro método que es más sencillo, que también es con el Principled Volume, pero yo le digo el método de la emisión. Vemos que ahí la luz quedó un poco mejor. Pero bueno, vamos a ver otro método que es el de la emisión. Ya venimos. Bueno,
Un tercer método es el de la emisión. Vamos a ver cómo es. Sirve más para exteriores que para interiores. Por eso vamos a hacer un exterior muy rápido. Vamos a agregar un plano. Vamos a escalarlo a 20, por ejemplo. 20 metros por 20 metros. Vamos a devolverle la escala con Shift A. Bien. Vamos a crear una cámara también. Control Shift A. Cámara. Vamos a ubicarla con Control Alt 0 ¿verdad? Y vamos a hacer una especie de toma, digamos, muy sencillo. Vamos a crear un exterior muy rápido y muy fácil. Porque este método realmente funciona mucho mejor para exteriores que para interiores, realmente. Entonces, está bien más o menos. Tiene que ser algo rápido. Ahora lo arreglamos. Seleccionamos el cubo. Si tenemos un video en el canal de cómo hacer un bosquecito. Acá vamos a hacerlo con Biome Reader. Para hacerlo, nosotros tenemos un video en el canal de esto. Lo vamos a dejar en la descripción para el que quiera ver cómo es. Seleccionamos, o sea, agarramos Biome Reader. Seleccionamos el cuentagotas. Aquí va a ser donde van a crecer los árboles. Open Biome. Y elegimos un... Esto está bueno. Vamos a ver, ahora se va. Ahí va. Está bien. Ahí va. Vamos a ver cómo. Parece que está bien. Las cantidades. Podemos subir un poco. El small grass. A 200. Un poquito más de pinos. Vamos a ponerle 0.3. Ahí va. Bueno, no importa. Es simplemente para una muestra. Si vamos a vista de render. Vamos a configurar el renderizado. Vamos a ir a Cycles. Por GPU, en mi caso yo uso la GPU. El de Noise vamos a hacer que sea Optics, porque tengo una tarjeta de Nvidia. Lo mismo acá, vamos a poner 0.1. Vamos a bajar esto a 1024 para hacerlo render. Y el de Noise, el renderizado, también va a ser en Optics. Bueno, si cambiamos a vista de render ya tenemos un paisaje. No se ve por la luz, pero podemos venir acá a Mundo y poner una textura de Sky Texture. Bueno, ya tenemos como un pequeño bosque, ¿verdad? Vamos a arreglar un poco la cámara porque acá está todo lo que es el geoscatter. Vamos a agregar un poco la vista de la cámara porque no quedó bien. Vamos ahí va. Vamos a verla como más dentro del bosque. Ahí va. Estuviéramos más dentro del bosque. Como que ingresamos al bosque. Ahí va, algo así. Recordemos que siempre... ahí va, algo así más bien. Podemos mover el sol, ¿verdad? Pero en este caso no nos va a importar porque vamos podríamos mover el sol aquí, hacer algo mejor. El dust, bajarlo a 0.5, lo mismo el aire para tener un cielo un poquito más azul, ¿verdad? O menos todavía, podemos poner 0.25, más azul todavía. Podemos mover la rotación del sol, que está en 0, viene en 0. Vemos que ahí las sombras se modifican. Bueno, pero esto no va a importar porque lo que nosotros vamos a hacer acá va a ser un ambiente de niebla, de luz volumétrica o de niebla. Esto más bien para generar niebla, es un método más para el exterior. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? La luz que tengamos no va a importar. Con Shift A creamos un cubo. Vamos a la vista esta y lo escalamos hasta envolver la escena, ¿verdad? En este caso puede ser así. Puede ser conveniente sacarle la escala. Si volvemos a nuestra escena y vamos a la vista de render, se oscureció todo por el mismo motivo de que está allí vamos al shader, el cubo, ¿verdad? Al shader editor, y a este plano, a este cubo que le vamos a llamar volumetría, le vamos a agregar un nuevo material que también le vamos a llamar volumetría y vamos a hacer lo mismo de la otra vez. Al material nuevo del cubo que es sólido, vamos a borrarle el príncipe BSDF. Con Shift A le vamos a agregar un Principal Volume, lo mismo, Volume con Volume, y le vamos a tener que sacar la densidad. Esto debería haber quedado así, 0.1. Vemos que ya hay como una especie de niebla que cubre toda la escena.
La anciotropía acá, digamos, funciona como que, ahí va, vamos a modificarla así. Y es una niebla como que cubre todo el espectro, ¿verdad? Si nosotros nos alejamos y vemos el cubo, ahí está la niebla cubriendo nuestra escena. Vamos a ir un poquito más para... Y es como una escena de día nublado o como una especie de luz. Pero para ver más bien, podemos modificar los valores de la densidad y la anciotropía para precisamente, si nosotros ponemos 0,2, se oscurece porque claro, hay más volumen. 0,15 y cuanto más nos acerquemos a 0, más hacia el centro de donde está la cámara se va a ver. Si no lo ponemos así. Hay quienes en este paso lo que hacen es cambiar el mundo, el sky texture, por un brightness contrast. Y como está oscuro todavía, lo que se hace es, por eso yo le digo el método de la emisión, y por eso es una, digamos, muy general, es como una niebla, una volumetría muy general, es en el emission color, el emission strength del nodo, ¿verdad? Vamos a verlo mejor. En el principal volume, en este emission strength, nosotros le vamos a dar un valorcito, por ejemplo, 0,1. Vemos que la niebla, fue mucho, ¿verdad? Tendría que ser 0,05, por ejemplo, o 0,01 más bien. Creo que esos son los valores más correctos. Digamos que envuelve todo como un día una sombra densa, ¿no? Podemos ponerle 0,1 a la densidad. Cuanto más le quitemos a la densidad, más vamos a tener, si ponemos 0,05 o 0,01, ¿verdad? O podemos bajar más, por 0,005, 0,001, ¿verdad? Y ahí vamos a obtener más claridad, pero va a estar la sombra. Vamos a hacer un render para ver cómo quedó. Vemos que esto le agrega una especie de niebla, ya lo hizo. Interesante. La volumetría de la luz, más que nada, la vamos a ver. Recordemos que si esto nos molesta, vamos a venir aquí con el cubo seleccionado a Viewport Display y cambiar a Wire. Nosotros podemos agregar una luz, una fuente de luz. Vamos a darle el render acá, la cámara, la escena, con Z, vamos a render. Y podemos agregar una luz quizá, sobre todo una luz de área, vamos a probar ahora. Porque tiene muchas variables, recordemos, vamos a ubicarla. Vamos a darle en 1. G, vamos a moverla en el eje X. Vamos a rotarla en el eje Y. Ahí va. Y le vamos a dar mucho poder. Acá la luz yo creo que tiene que tener mucho poder. Vamos a las variables de la iluminación. Lo podemos convertir en acá en shape, en un disco, para que sea redonda, yo qué sé. Como que fuera la luz del sol, ¿no? Y le tenemos que dar mucho poder. Por ejemplo, acá tiene 10 watts. Podemos ir también a los nodos de esta luz, ¿verdad? Acá en Shader Editor, a ver si los encontramos. Está como muy lejos, está como perdidos. No, perdón, hay que poner Use Nodes, perdón. Bueno, ahí está. Acá lo podemos cambiar, supongamos a 90, pero lo mejor es cambiar esta a 10.000. Esa variable. Wow, se fue. 1000 vamos a ponerle, a ver qué tal. Es muchísimo igual, 100. Entonces, ahí va. Y recordemos que acá podemos manejar el spread. También acá podemos agregar un black body, ¿no? Search black body para poner en 4500 y hacer que sea como la luz del sol, ¿no? Color con color. Y ahí está como más amarillo. Podríamos poner menos 4000 para que sea más amarillo, claro, porque ¿verdad? Bueno, no sé si me gusta amarillo, ¿no? Lo que queremos ver es un rayo de luz.
Entonces vamos a bajar la luz, vamos a acercarla. Acá sí importa el tamaño del cubo, ¿verdad? Sí importa. Esto debería haber sido no de frente, sino que deberíamos haberlo puesto aquí. Perdón. Con control I vamos a sacarla. GX, ahí va. R y X Z. Ahí está. Bueno, ahí la estamos ubicando nuevamente en otro lado. A ver si la podemos ver porque no vemos qué está haciendo. Estamos con las teclas, ¿verdad? Del numpad. Claro, ahí no llega todavía. Con la R de rotar, tenemos que hacer que... Ah, ahora sí. Vemos la luz ahí. Está siendo, vamos a ponerle 500. Ahí va. Ok, claro, cuanto yo más acerco la luz, bueno, más se va a notar la luz, obviamente. Ahí va. Pero lo que nosotros queremos también es que haya como más volumetría de esa luz. Entonces volvemos a la volumetría, que es el... Y le podemos dar más volumen, por ejemplo 0.05. Entonces esa luz va a tener más volumetría. La anisotropía también la podemos modificar. Y vemos que sigue estando, como la niebla, la volumetría. Podemos darle más densidad, por ejemplo 0.01. Acá se va a poner bien densa, ahí va. Y el tamaño del cubo tiene que ver, si nosotros lo escalamos, yo creo que también la volumetría como que se vuelve más concentrada, ¿no? Vamos a hacer un render, a ver cómo quedó. Y bueno, este sería el tercer método, que es como un método de emisión, porque nosotros lo que no hicimos en los métodos, acá está el render por ejemplo, nosotros no hicimos en los métodos anteriores fue tocar este valor del emission strength, ¿verdad? No tocamos ese valor, nosotros simplemente lo habíamos dejado en 0. Ahora sí, podemos poner 0.02 y vemos que se vuelve más, ¿verdad? Cada vez más, 0.03, más denso. Y claro, le pusimos esta area light que si no la tenemos también queda bien porque es como un ambiente de más no tan cálido, ¿no? Ahora igual la luz, es que, perdón, no le quitamos. Este ambiente es como más más de un amanecer, ¿verdad? O de un día malo, feo, ¿verdad? Y ahí vemos la... Pero este método, que es precisamente eso, el que toca del Principal Volume, el Emission Strength, vemos que lo subimos acá, es más para exteriores que para interiores. Y bueno, ahora vamos a ir a otro método que es más sencillo todavía. Bueno, un último y cuarto método es también como para exteriores. Vamos a generar de nuevo un exterior. De vuelta. N. Vamos a poner screencast para ver las teclas. Y vamos a subir esto a 20. A 20. Siempre con Biome Reader. Vamos a gracias a la gente de Biome Reader. La verdad, espectacular. Podemos hacer exteriores muy fáciles de naturaleza, ¿verdad? Agregamos una cámara, todo como siempre. Ahí va, con Control Alt 0. Y le damos este nuevo recurso que nos ha dado Blender con el candadito. Buenísimo. Ahí va. Y ahí ubicamos más o menos la cámara. Ahí después la arreglamos. Y vamos a agregar un Biome Reader a este plano. Vamos a abrir los biomes. Vamos a ponerle algún bosque. Vamos a poner un bosque. A ver. Ahí va. Vamos a verlo en vista de render. Vamos a ir a Cycles. Vamos a la GPU. Vamos a modificar estos valores del render. Vamos a
01, 1024. El de noise va a ser siempre con optics, tanto del sampling como del render. Yo es porque tengo Nvidia, entonces tarjeta gráfica de Nvidia. Y el Lightpad vamos a bajarlo a 4. Bien. Vamos a agregarle también una especie de... Ahí va. Brush. Ahí va, para que tenga... Ahí va. Bueno, no se ve naturalmente porque no hay luz, no hay una fuente de luz. Entonces tenemos que agregársela. Vamos a agregarle... Sirve con cualquier tipo de luz. Obviamente si es una luz dirigida va a ser mejor que un Sky Texture. Pero bueno, vamos a poner un Sky Texture. Vamos a dar la cámara. Vamos a modificar un poco la cámara que muestre más del bosque. Porque si no... Ahí va. Y este método es muy sencillo. Bueno, supongamos que esta escena nos gusta. Tenemos una escena con el Sky Texture y todas sus variables, ¿verdad? El DAS, por lo general lo podemos bajar para que el cielo sea más azul. Todavía más, podemos bajarlo en 0.1. Yo qué sé, podemos mover la luz. Eso como siempre, ¿verdad? Eso no importa. Este método funciona de otra manera a los anteriores. Funciona mejor en exteriores, hay que decir la verdad. Y si hay que hacer un cubo, Shift A, vamos a poner un cubo que envuelva la escena. Ahí está nuestro cubo. Esa va a ser la volumetría. Este cubo, volumetría. Y en este método lo vamos a escalar también, que cubra toda la escena. Aquí el tamaño del cubo también yo creo que tiene que ver. Obviamente está en blanco. Y le vamos a dar a la volumetría, o sea, al cubo que acabamos de crear, en Shader Editor, un nuevo material. Que le vamos a llamar volumetría. Este material no le vamos a poner, como en las ocasiones anteriores, un Principled Volume. Sí vamos a borrar esto. Y acá le vamos a dar con Shift A un Scatter, un Volume Scatter. Y vamos a conectar el Volume con Volume. Y ahí aparece el efecto de luz volumétrica o niebla. Tenemos que sacarle densidad, vamos a poner 0.1. Vemos que ahí empieza a aparecer nuestra escena. Vamos a ponerle 0.01. Vemos que ahí está. Ahí lo tenemos. Y simplemente con esto también la anisotropía, acá sí la podemos... Crea un efecto de niebla interesante. Y es mucho más simple, ¿verdad? Ya con vamos a hacer un render. Es muy simple este método, ¿verdad? No crea tanta luz volumétrica. Tenemos que apuntarle una luz y ver cómo funciona esa parte. Pero vemos que es otra manera fácil de crear niebla o volumetría en la iluminación completa. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Nos vemos la próxima. Chao.